Bueno, vamos a iniciar con este tema de riego localizado. Riego localizado de alta frecuencia, que no es otra cosa que riego por goteo, aunque también puede ser riego por microaspersión, ¿verdad? Riego localizado de alta frecuencia quiere decir que entonces los intervalos de riego son muy cercanos, ¿verdad? Un riego de otro dista, pueden ser unas cuantas horas o pueden ser pocos días o pueden ser minutos en algún momento, si hablamos de la técnica de aeroponía, ¿verdad? En donde el riego se aplica con muchísima frecuencia. Hay dispositivos para ese fin, ¿verdad? En el automatismo, un automatismo en donde los riegos son tan cercanos como a veces unos cuantos segundos entre uno y otro. El riego localizado de alta frecuencia, entonces, ¿verdad? Es lo que vamos a conversar aquí. Y vamos a empezar describiendo de qué se trata, ¿no? No es otra cosa que la aplicación del agua en el suelo a través de conductos, mangueras de un diámetro muy pequeño, estamos hablando de 16 milímetros de diámetro externo, unos 15.6 milímetros de diámetro interno, a veces menos. Y el principio que se utiliza es conducir el agua por esa manguera para que esta agua, en su movimiento dentro del tubo, vaya perdiendo presión debido a la fricción que se forma en los goteritos, en los laberintos del gotero, para que la gota al final caiga a la presión atmosférica afuera de la cinta, ¿no? Para caer en un sitio específico. Entonces, la idea es que las plantas se mantengan bien surtidas de agua, que el riego por goteo mantenga el suelo idealmente a capacidad de campo siempre, para que las plantas no tengan ninguna carencia por esta falta de agua, ¿verdad? Que no vayan a padecer de alguna comportamiento anormal por carencia de agua, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es en sí, el riego por goteo. Reiterar que la idea es que se forme una franja humedecida a lo largo del lateral de riego. Esta franja humedecida se formará adentro del suelo. No es necesario que sea en la superficie del suelo, ¿verdad? Pero sí adentro del suelo para que las plantas, pues, las podamos poner independientemente, las podamos sembrar aunque no estén coincidiendo con un gotero en particular, ¿verdad? Así entonces lo que se pretende es dejar una buena parte del suelo sin mojar, de tal manera que podamos economizar agua y con esta agua que se economiza podamos nosotros incorporar más áreas a la irrigación. Y bueno, en esta otra fotografía vemos un poco más de lo mismo, ¿no? En donde también esta área seca entre dos laterales de riego. Ya nos vamos a referir específicamente a ese detalle. Bien, bueno, y pues como decíamos, esto es, vieron que es una excavación en donde se observa en ese pequeño perfil del suelo el bulbo de mojado. Es un bulbo, hay que concebirlo en tercera dimensión, este bulbo, ¿no? De tal manera que si tenemos un gotero por aquí a la par, pues este bulbo que formará este otro gotero coalesca con este, que se junten, ¿verdad? Y formen ese franja humedecida a la que estoy haciendo referencia, ¿no? Entonces, el diámetro de mojado se mide adentro, abajo del suelo, ¿no? No es en la superficie, sino es abajo en el suelo. Varias aplicaciones en este cultivo, que ya vieron que es fresa, ¿no? En donde tenemos un lateral de riego que es compartido por dos hileras de plantas, igual aquí en esta lechuga, que hay más bien, veo yo que se ha puesto más bien más de la cuenta, o sea, estamos poniendo un lateral por cada hilera de plantas, vean ustedes, tal vez es excesivo, con un lateral aquí en medio de dos plantas, pues surtimos a ambos hileras de agua.
Bueno, de más está decir que para la práctica del riego por goteo es imprescindible el establecimiento de una estación de filtrado, ¿no? Sea con un filtro o con varios filtros, dependiendo del volumen de agua que está yéndose para el campo, del caudal de agua, entonces, ¿no? Para ver si nos alcanza con un solo filtro o si tenemos que poner más de un filtro, ¿no? O si es un filtro de cierto diámetro o tenemos que aumentar el diámetro del filtro o poner un filtro de mayor diámetro para satisfacer las necesidades de limpieza de lo que está demandando el campo, ¿no? En cuestión en tema de caudal. Entonces, es la práctica de riego utilizada idealmente para la agricultura intensiva, ¿no? Estamos hablando de producir cultivos de alta demanda, de ciclo corto, idealmente, ¿verdad? Y que además nos permite incorporar áreas que están siendo marginales por alguna razón. Sea por pendiente, sea por pedregosidad o sea por espesor también de la capa arable, que sea un suelo que tiene muy poco espesor, en donde no podemos hacer movimientos de tierra, etcétera. Lo más conveniente es tener riego por goteo, ¿no? Para no hacer acarreos de tierra buena hacia otros lados y dejar allí tierra mala en el sitio donde hicimos un corte. ¿Hay ventajas en el riego por goteo? Sí, sí las hay. Ustedes podrían mencionar algunas con toda confianza, ¿no? Es un riego más eficiente y se aprovecha mejor el agua. Sí, Alex, correcto. ¿Qué más? Y es eficiente no porque lo queramos, ¿no? Sino porque pensemos que el agua, desde que sale del punto de bombeo, va en conductos hasta la última planta hasta la última plantita del área, ¿no? De riego, de la plantación, ¿verdad? Nunca está expuesta el agua a la evaporación, nunca está expuesta, no va por el suelo rodando, ni está conduciéndose por canales, en donde podría haber muchísima pérdida por infiltración o por evaporación o lo que sea, ¿no? Ahí es donde reside esa eficiencia tan alta, ¿no? Que es del 90-95%. ¿Qué otra cosa podríamos mencionar? Evita la germinación del banco de malezas. Ciertamente, como hemos visto anteriormente, deja áreas secas y por lo tanto esas áreas secas no se humedecen y no despiertan al banco de malezas, de semillas de malezas que está ahí almacenado, ¿no? ¿Algo más? Hay varias. ¿Qué más puede ser? ¿Hay más ventajas? Bueno, ¿qué desventajas hay para ver si podemos sacar de esas desventajas ventajas? ¿Qué Creo desventajas? que ¿Perdón? no, Cecilia. no, pues desventajas, digo. No, que le Sí, iba a decir que la parte de instalación y el no tener que andar como moviéndolo de un lado a otro y así, digamos, que ya quedan bien las cintas de riego, eso puede ser una ventaja, digamos. bueno, está bien. Es permanente. Los, cos- ¿Sí, Miki? ¿Sí? los costos, Ajá. Tienen los costos. y puede ser que unas personas no tengan para mejorar, digamos, si se les dañó algo del sistema o tuberías. Sí, eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Es un riesgo que hay que tomar, ¿verdad? En donde esas cosas pueden ocurrir, pero no queda O más la mano que para preparar. guardarlo e instalarlo. ¿Sí? Esto podría ser algún inconveniente de repente, ¿no? Si es por temporadas, que haya que recoger, perdón, el material y guardarlo. Es un cuidado que hay que tener. Sí, esas son cosas que pueden ocurrir, ¿correcto? Ujú, muy bien. ¿Qué más podemos decir? ¿De ventajas o desventajas? Que podemos imaginarnos, ¿no? Si es que no lo hemos visto en el campo.
Desde el punto de vista de la utilización del agua, ¿qué tal será? De los Y volúmenes. se Claro, requiere sí, menos agua. mejor uso del Sí, recurso. puede ser que demande de menos agua, ¿no? El agua va más puntualmente hacia donde están las raíces. No ocupamos mojar una área mayor que la zona de raíces, en la franja de humedecido que yo he venido mencionando. Y pues así, ¿verdad? Esto es una gran ventaja. La distribución exacta del agua o casi precisa del agua en el terreno, ¿okay? Va por goteros, va a caer prácticamente la misma cantidad de agua en todos los goteros, ¿verdad? En todos los sitios del terreno donde hay goteros. Entonces eso permite dosificar con muchísima precisión los fertilizantes que estamos también incorporando al sistema de goteo en la técnica de fertirriego, ¿no? Y la cantidad de agua que le llega, por supuesto, a cada planta a través de los goteros. La podemos dosificar con mayor precisión, ¿no? A diferencia del riego por aspersión, por ejemplo, ¿no? Cuando hay incidencia de vientos no podemos usar el sistema de riego, hay que tener cuidados y hay que ajustarse a las horas en donde haya menos incidencia del viento para que el riego sea más eficiente, me refiero al riego por aspersión. En este caso, el riego por goteo pues no nos afecta para nada la velocidad del viento, entonces podemos regar a cualquier hora del día. Tenemos 24 horas para regar. ¿Okay? A cualquier hora podemos regar. Algo más, aquí tenemos, bueno, podemos incorporar suelos que tengan algunas limitantes, como hemos mencionado anteriormente, sea por pedregosidad, por profundidad o por pendiente, suelos marginales. Entonces, esas áreas que antes no eran incorporadas, pues ahora se ven incorporadas con la implementación del riego por goteo, ¿verdad? Requiere de poca mano de obra para regar, porque el agua se mueve a través de mangueras y lo único que se requiere es una persona que abra la llave, si es que el riego es manual, o que encienda el timer para que empiece a regar todo el terreno, ¿no? Y este timer va dando pasos secuencialmente a cada una de las válvulas que constituyen ese sistema de riego. Alguien podría decir que una desventaja es que sí, la mano de obra sería muy especializada, ¿no? Usualmente decimos eso, ¿no? ¿Qué es la desventaja? Bueno, se ocupa mano especializada, mano de obra especializada. Pues no, ¿verdad? O sea, posiblemente una mano de obra más especializada sea un poquitito más cara, ¿no? Pero lo ideal es contar con gente con experiencia y con capacitación en la finca o en cualquier empresa, ¿no? Se requiere de invertir para que la gente sea bien capacitada, ¿no? Eso es una ventaja más bien, tener gente capacitada en la finca. A través del sistema de riego podemos aplicar fertilizantes, fungicidas, insecticidas, ¿verdad? Utilizando la misma infraestructura. Y así cuando son insecticidas o fungicidas que van directo a la raíz, pues se aprovecha el sistema de riego que va a incorporar esos productos en el perfil del suelo, ¿verdad? Aplicando los mismos dispositivos que se utilizan para la fertilización, o sea, los inyectores de fertilizante. Que es a lo que se refiere ese otro punto allí, donde hablamos de mayor aplicación o más fácil aplicación de fertilizantes con gran economía, ¿no? Porque van directo a la zona de raíces. Bueno, esto fue algo que ustedes también observaron y lo mencionaron. Poca proliferación de malezas porque el sistema de riego pues moja apenas una pequeña parte del suelo, ¿no? Entre los cuidados, ¿qué cuidados tendríamos que tener? Uno, el más importante de todos, tal vez, que ustedes lo mencionan. Que las gotas, digamos, los orificios estén colocados hacia arriba. Eso es importante, ¿verdad? Eso es un cuidado. Sí, los goteros deben de quedar hacia arriba, ¿no? O sea, expuestos a la atmósfera.
también procurar tal vez de vez en cuando como estar viendo que, no sé, que no tenga alguna, en las salidas no se ponga como tierra o alguna piedrita o algo que impida la salida del agua. Sí, sí, habría que hacer un monitoreo no solamente de esa cosa que está mencionando Cecilia, sino también de las fugas, ¿verdad? Que no haya cortaduras en la manguera. Entonces, ¿cuándo se da cuenta uno que sí hay cortaduras? Pues solamente cuando el sistema está funcionando, ¿no? Ahí ve el chorro o escucha el chorro, ¿verdad? O lo moja uno un poco de agua y ya uno sabe que ahí hay una fuga, hay que identificarla y repararla, ¿verdad? Sí. Una parte muy importante, pero muy importante, es la filtración, ¿verdad? La filtración. Hay que poner filtro cuando estamos hablando de riego por goteo, porque podrían irse partículas sólidas al sistema de riego que se puedan quedar atascadas en los laberintos del gotero y por lo tanto puede ser que se obstruya la salida de la gota, ¿no? Y eso sería un inconveniente. Hay que notar algo, ¿no? Cuando un gotero no funciona bien, está atascado, está bloqueado, normalmente uno se da cuenta hasta que la planta está marchita, ¿no? ¿Ok? Entonces uno tiene que evitar eso. ¿Y por qué no se da cuenta? Porque no hay nada, no hay sonidos, no hay ruidos, como un aspersor que ahí se ve el chorro o se escucha, ¿no? El chorro golpear, en goteo no. El goteo lo que escuchas es cuando se está llenando, un silbidito, es típico del aire que está dentro de la tubería, que está saliendo por los goteros. Entonces provoca cierto silbidito allí, no se da cuenta. Pero después de eso no escuchas absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Tener filtros para eliminar todas las partículas que no pasen por el laberinto. Ese es el objetivo, ¿no? Las partículas sólidas que pueden, u orgánicas también, que pueden pasar por el laberinto del gotero, pues esas no nos causan ningún problema, ¿no? El problema son las que son más grandes y que si entran allí en el laberinto van a obstruir y por lo tanto el goteo se va a bloquear. Y bueno, hay que pensar en el costo del sistema de riego, ¿no? Que por supuesto es mucho más caro que aspersión. Entonces, más o menos un costo puede ser de $1,500 por hectárea. $1,500 por hectárea, ¿no? ¿Ok? Entonces tiene su costo. Hay que cuidarlo también el sistema. Las partes del sistema de riego, nada más para mencionar, pues obviamente tenemos el equipo de bombeo. Y el equipo de bombeo, lo más importante es esto, que ustedes conocen muy bien, es la fórmula de caballos de fuerza, ¿no? De potencia de la bomba en caballos de fuerza, que es igual al caudal expresado en litros por segundo, la carga dinámica total en metros de columna de agua, el factor de 76 que para el sistema métrico decimal se usa, en donde convierte este caudal, litros por segundo, ¿cómo es que se llama? Metros de columna de agua a caballos. Dividido todo entre, además, por la eficiencia de la bomba, que para bombas eléctricas usamos un 80%, ¿no? O sea que aquí abajo sería 0,8. Pero eso es algo que nosotros vimos en algún momento, ¿no? O en varios momentos. Bien, eso es la potencia del motor. Y la carga dinámica total que proviene de todos los aspectos que haya que medir en el campo, como ya hemos hecho cuando estudiamos hidráulica y también cuando hicimos desarrollo de algún ejercicio con riego por aspersión, ¿no? Hicimos todo lo que son las componentes de la carga dinámica total, ¿verdad? Metros de columna de agua. Bueno, el hidrociclón, que seguramente ustedes habrán visto en algunas plantaciones, que no es más que una estructura de metal hueca que tiene esta forma cónica y es vacía por dentro, adentro no tiene absolutamente nada, que está compuesta además por una tanque que se conoce como un tanque de almacenamiento, ¿verdad? Que está después de la parte más estrecha del dispositivo,
Y allí lo que hace es albergarse la arena que se captura después de que el agua entra al hidrociclón y que ocasiona el siguiente movimiento. Vamos a ver. Por aquí en esta entrada viene el agua del sistema de bombeo, ¿no? ¿Ok? El agua pasa y va moviéndose circularmente en forma cada vez más rápida hasta que alcanza la parte inferior del dispositivo. ¿Ok? En ese movimiento, en ese golpeo de las partículas de arena en las paredes internas del hidrociclón, pues por la ley de Stokes se precipitan las arenas, las partículas gruesas, y caen en este tanque, ¿no? En este tanque que es este que está acá. Allí el sistema pues las va acumulando. Si uno necesita limpiar, entonces, porque algún manómetro así se lo indique, pues abre esta llavecita, sale toda la basura, vuelve uno a cerrar y continúa el proceso, ¿no? Vean lo que hace el aparato, ¿no? El agua viene y describe este movimiento, ¿ok? Allí va precipitando las partículas de arena. No en vano este aparato hidrociclón también se conoce como desarenador, un desarenador, ¿verdad? Cuando el agua llega aquí a la parte más baja, no tiene más para dónde irse, porque el sistema está cerrado. Entonces, con un giro contrario, se abre campo el agua verticalmente hasta que encuentra salida en la tubería esta que aquí se dibuja y que va para el campo. ¿Ok? Entonces, observen, el agua entra, se mueve en esta dirección, cuando llega abajo toma un giro diferente, se abre campo por el agua que está aquí moviéndose adentro del dispositivo y ya sale a otro nivel, ¿verdad? Usualmente a otro sistema de filtrado más fino. Es decir, aquí se filtran las arenas y en un sistema de filtrado secundario se filtra todo lo demás fino que puede causarnos molestias en los goteros. Es como se ve aquí, en esta foto. ¿Ok? Aquí viene el agua de un pozo, es impulsada, entra al hidrociclón, hace sus movimientos, las basuras quedan almacenadas, las basuras de arena quedan almacenadas en este tanque. Si lo ocupamos limpiar, abrimos una llave sin necesidad de cerrar el sistema, ¿verdad? De apagarlo. Una vez que el agua llega aquí a esta parte más baja, toma otro giro, se va abriendo el campo verticalmente y pasa ya a la tubería que va para campo. Vean ustedes, en la parte más alta de un hidrociclón siempre va una válvula de aire. ¿La ven? Esta fórmula de esta forma de esta válvula es típica para válvulas de aire. Tiene esta forma, no se equivoquen, tiene esa forma, ¿no? Y esta se pone en la parte más alta de la tubería porque ahí se forman burbujas. Y si una burbuja se forma y no se quita, ocasiona que el sistema no presurice adecuadamente, entonces no regamos bien. Entonces hay que sacar esa burbuja de aire a través de la válvula de aire. Se colocan siempre en las partes más singulares de la instalación, que son las partes altas de la instalación, ¿verdad? De la tubería. Viene el agua aquí, se encuentra con una segunda batería de filtros. Estos filtros son, en este caso, de malla, de metal. Se filtra, el caudal total se reparte entre estos 3 filtros. Una vez que pasan los 3 filtros, y ahora sí va el agua para campo, ¿no? A través de la tubería. Entonces, esto es un hidrociclón. El hidrociclón no solamente se usa en agricultura. Ustedes habrán visto, y si no presten atención, cuando hay empresas, por ejemplo, que producen cierta basura ambiental, cierta basura de polvo, por ejemplo, en las empresas que producen cemento, las hay, ciertas harinas, las hay también, ¿no? Y es que lo que va para el aire, antes de irse para el aire, a la atmósfera, pues, pasa por un hidrociclón para decantar allí partículas gruesas que no vayan a afectar a las personas, ¿no? Entonces se irían para el ambiente. Los filtros son otro componente del sistema de riego. Los hay en malla, los hay en anilla, los hay en plástico, los hay en metal. ¿Ok? Esto es un filtro de anillas. Aquí vean ustedes, estos son los anillos. Están comprimidos los anillos
muy fuertemente uno con otro, de tal manera de que el agua penetra en la lucecita que se dibuja entre cada anillo que está comprimido, por unas ranuras radiales que tienen esos anillos de plástico hacia el fondo, ¿no? hacia el centro del anillo, ¿verdad? Y las basuras orgánicas principalmente van quedando en la superficie y en todo el recorrido, micro recorrido de estos ¿cómo se llama? Anillos que nosotros vemos, ¿verdad? El filtro de anillas, entonces, es un dispositivo para este uso. También puede ser un filtro de mallas, como este que vemos aquí. Los filtros de malla filtran el agua de adentro hacia afuera. O sea, el agua entra. Voy a decir una cosa que parece una barrabasada, ¿no? El agua entra por dentro y sale por fuera del filtro, ¿ok? De manera que las suciedades se quedan en la parte interna, en esta parte que se ve adentro, ¿no? Y digamos, exoesqueleto que tiene es precisamente para que el elemento filtrante no se deforme, ¿verdad? No se estropee tampoco, y que ¿cómo se llama? Exoesqueleto, yo no tengo cómo llamarlo, esta protección, pues, haga que no se deforme la malla esta que está aquí, ¿verdad? La malla queda sucia por dentro, entonces, para lavarlo, uno lo saca y limpia por dentro, ¿no? Diferente operan los filtros de anillas. Los filtros de anillas filtran el agua de afuera hacia adentro. O sea, el agua entra por fuera, se filtra a través de todas las ranuritas que están aquí de los anillos y sale limpia por dentro del elemento filtrante. Para limpiarlos, lo que se hace es uno poner manguera, extraerlo, poner manguera aquí afuera, pero hay que zafarlos, hay que separarlos, aflojar una pieza que tiene aquí con rosca para socarlos, ¿no? Para apretarlos. Entonces hay que aflojar, entonces se despliegan ya los anillos y uno los limpia ahí, ¿verdad? A fondo, a lo largo de cada uno de los anillos, ¿verdad? Las válvulas son parte constitutiva del sistema de riego, son válvulas que pueden ser de aire, véanlas aquí, son válvulas de aire, estas son válvulas de aire todas, son típicas las formas que tienen las válvulas de aire, no da chance para que uno se confunda, cuando las vea uno las reconoce, son válvulas de aire. Pueden ser de diferente color, pero serán la misma función y prácticamente la misma forma. Válvulas hidráulicas de paso, ¿verdad? Y otro tipo de válvula hidráulica. Pueden ser válvulas de llave también, de bola, ¿verdad? Son parte constitutiva del sistema de riego. Manómetros, no deben faltar manómetros. Son importantes para saber si en el sector estamos teniendo la presión adecuada, o bien si los ponemos en el cabezal de riego para ver con cuál presión estamos saliendo para el campo. Pueden ser con glicerina, como estos que vemos aquí en la fotografía, que es una sustancia viscosa, cristalina, aceitosa, pues, ¿verdad? Que lo que hace es que la aguja, si uno está midiendo algo, ¿no? Que la aguja no se tambalee, sino que permanezca firme para que uno pueda hacer la lectura con propiedad. Si la aguja si el manómetro fuera seco, o sea que no tiene glicerina, normalmente la agujita está moviéndose. Entonces le cuesta a uno observar cuál es realmente la presión que está marcando. ¿Okay? Estos son los manómetros. En este caso, manómetros con glicerina. Profe, ¿cómo cuánto vale un manómetro? Manómetro, hay diferentes precios, manómetros. Los manómetros hay también de diferente rango de presiones a medir. En este caso es de 0 a 60 bares. Habrá que ver cuántos libras por pulgada cuadrada. Aquí son 6 bares. ¿Cuántas libras serían? ¿Cómo habría que hacer la multiplicación? La pregunta es para todos. Por 14 algo es. Perdón, sí, 14,7, ¿verdad? Un bar o una atmósfera es equivalente a 14,7 libras por pulgada cuadrada.
Si son 6 lo que mide, pues 6 por 14 es 7. Si medimos 3 aquí, pues 3 por 14 es 7. Y si no, también hay aparatos que vienen con una doble escala, ¿verdad? En bares y también en libras por pulgada cuadrada. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto valen? En este caso es de 0 a 6. Ahí de 0 a 100 libras, por ejemplo, de 0 a 300 libras y ahí. Los precios de un manómetro de 0 a 100 bares pueden andar en 13,000 colones, en algunos lados de ciertas marcas hasta 6,000 colones para lo mismo de otra marca, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que, se supone que lo caro es bueno, ¿no? Se supone que lo barato es malo. Yo no he visto romperse por sobrepresión a un manómetro de la marca que sea, la verdad, ¿no? Entonces uno tiene que ponerse allí a reflexionar en eso, y si estás haciendo un presupuesto y si notas desde que el momento que te llamaron que puede haber plata para ese proyecto, pues no hay que escatimar y hay que poner un buen manómetro, ¿no? Igual que un buen equipo en general, ¿no? ¿Ok? Por ahí andan los precios. ¿Listo? Gracias. Válvulas de retención son importantes. Estas válvulas también se conocen como válvula check en línea. Esta válvula lo que hace es que uno la pone, ¿verdad? Y el agua, por empuje, abre esta latita que está allí, cubriendo el diámetro total interno. Empuja el agua, la abre, ¿ok? Mientras haya agua, ella va a estar abierta. Si por alguna razón se apaga el sistema porque ya le tocaba parar el tiempo de riego o lo que fuera, ¿no? Entonces, la columna de agua que está aguas abajo de donde está la pieza, empuja hacia atrás y entonces vuelve con el peso del agua, vuelve a colocar la laminita esta en posición normal de trabajo, y por lo tanto impide que la columna de agua se vacíe, que el tubo se vacíe. Y esto tiene mucha conveniencia, ¿no? Primero que todo, pues evita que uno tenga que volver a arrancar el sistema y volver a llenar la tubería. Eso es en el caso de que se vacíe También son muy importantes en las bombas, profe. Bueno, más que todas las bombas no sumergibles. Sí. Siempre tienen un sistema de esos en la base o en la entrada de agua que está en el fondo, bien sea de un pozo o de Sí, correcto. una toma de agua. Sí, Para correcto. no tener que estar purgando las bombas. Exacto. Y esa en este caso sería una válvula de pie que tiene el mismo principio de funcionamiento, ¿no? Entonces, una válvula de pie que va en el extremo de la tubería de succión, ¿verdad? También las conozco como check de paso, profe. Exacto, es lo mismo, ¿no? Es un check, ¿verdad? Un check pascón, una válvula de check o un check en línea, ¿verdad? Lo cierto es que son válvulas de retención y tienen esa función, ¿verdad? Evitan que la tubería se vacíe, y eso es su función principal. Si fuera el caso, pues un inyector de fertilizantes, en este caso es un inyector Venturi, perdónenme, es un inyector Amiad, esto de fabricación israelí, del kibutz Amiad. Igualmente en ese kibutz hacen filtros. Entonces, es un dispositivo que tiene, a mí me encanta cómo funciona, yo lo prefiero sobre otros, pero aquí en Costa Rica hay pocos. Yo tengo uno que es mío, lo uso para proyectos míos y también con fines demostrativos, ¿verdad? Tiene aquí adentro lo que tiene este inyector, el agua entra por aquí, ¿no? Entra por aquí. Este aparato se coloca sobre un tanque, por ejemplo, de agua, que puede ser desde chiquitito, de unos cuantos litros hasta un estañón o lo que sea, o más. Se deja caer esta manguera adentro del tanque, ¿ok? Por aquí es donde subir el agua tratada con fertilizante, ¿ok? Aquí nada más este agua lo que va a hacer es impulsar para acá o retraer en este movimiento un émbolo que es como, hágase de cuenta, hacete de cuenta que es como un inflador de esos de bicicleta, ¿no?
llantas de bicicleta, que es un émbolo que uno manipula y va metiendo aire. Pues igual es esto, o el mismo principio más bien. Por aquí entra agua limpia, viene del sistema de suministro de agua, ingresa a esta cámara e ingresa después a la cámara que está aquí donde está este émbolo. Cuando entra agua, empuja el émbolo hacia adelante. Entonces lo empuja y al empujarlo inyecta fertilizante que ha entrado aquí a la cámara, ¿verdad? Y lo manda a presión, es una presión altísima, ¿verdad? A esta manguera que está conectada ya a la tubería principal, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? El émbolo se mueve en esta dirección, así, ¿verdad? Es así. Vos abrís o cerrás más una valvulita que alimenta o que controla el agua que pasa por esta manguera de alimentación. Entonces, a mayor apertura, entra más agua, entonces el émbolo o el inyector se mueve más rápido, ¿no? Le cerrás un poquitito la válvula y entonces el inyector se mueve más lentamente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cada vez que se retrae, cada vez que pasa hacia atrás el émbolo, hacia atrás, succiona agua con fertilizante que está colocado para esta manguera, ¿no? Aquí succiona, ¿verdad? Del tanque. Y cuando va hacia adelante, pues inyecta. ¿Okay? ¿Cómo se calibra esto? Bueno, con una llavecita que es la que les suministra agua aquí a esta cámara, ¿verdad? Uno abre más, se mueve más rápido. Abre menos, se mueve más lentamente. Y así uno calibra la solución que está inyectando al sistema, ¿no? Esto es un capítulo aparte. Yo, no sé, si ustedes quieren al final, fuera de cámaras, como quien dice, fuera de curso, podemos dar una lección particularmente de esto para que no quede en el vacío esta cosa. Me parece un tema importante, ¿ok? Hablar un poquitito de fertirriego. Así es como funciona. En todo caso, esto es un inyector. Hay también inyectores Venturi, hay dosificadores de fertilizante y otro tipo de dispositivos con bombas o lo que sea, que son los que se utilizan para la práctica de la fertilización o para inyectar el fertilizante. El AMIAD de fabricación israelí es uno de ellos. Bueno, aparte de eso, pues tenemos la tubería, que puede ser lateral, la tubería de distribución, la tubería principal, cada una con su importancia particular, pero todas forman parte del sistema, ¿no? La principal, que puede ser normalmente permanente, que queda fija, pues de mayor diámetro. La distribución, que es la tubería del sector, y la tubería lateral, que son las cintas de goteo, o las tuberías de polietileno en donde se insertan los goteros, ¿verdad? Esto es algo que ya es redundante, lo hemos visto en otras ocasiones. Y claro, los goteros, que son las piezas fundamentales del sistema, ¿no? Son las que van conectados al lateral de riego, sea porque vienen así de fábrica, o sea porque uno pincha y con un sacabogados e inserta el gotero de parche, si es del caso, en los puntos específicos donde uno como diseñador ha decidido que los va a poner. ¿Ok? Profe, Sí. ¿verdad que los que vienen ya de fábrica no son solo las cintas de goteo, también hay mangueras o no? Claro, claro que las hay. Ya vamos a ver de eso. Ya vamos a verlo en un toquecito, ¿sí? En un momentito. Estos son ejemplos, por ejemplo, ¿verdad? De por ejemplo, es un gotero de parche. Uno pincha aquí en el polietileno con un sacabocados e inserta esta parte verde o esta parte negra con firmeza en el orificio hasta que hace un sonito como así, ¿verdad? Es un clic, ¿verdad? Que suena y ya vos decís, ya entró bien, ¿verdad? Cuando no suena eso, usualmente no ha quedado bien conectado. Entonces, si pones el riego, no es nada raro que salga volando el gotero, ¿verdad? Ya no lo encontrás. Igual, goteros de tipo de parche. Y, bueno, esto que ya lo vimos, aquí la cinta ya lleva el gotero incorporado.
Y esto es lo que mencionaba el compañero ahorita, ¿no? Estos son también mangueras de goteo, no cintas, sino mangueras, o sea, tubo rígido de polietileno. En este caso es transparente porque es con fines demostrativos para ver cómo se vería de fábrica el gotero, ¿no? Es un gotero diferente del que usualmente se emplea en las cintas de goteo, ¿verdad? Observen ustedes. Abarca todo el diámetro, es de diferente tamaño. Tiene un orificio, a veces tienen 2 orificios, a veces tienen 4 orificios. Cuando están funcionando y tienen 2 orificios, y si el gotero es de 2 litros por hora, pues cada hueco, cada orificio tira 1 litro, ¿ok? Por hora. Cuando se obstruye alguna salida de este gotero, pues los 2 litros se van a salir por el otro lado. Nunca quedará debiendo, ¿no? Una manguera que es ya para unos 10, 12 años, ¿verdad? Es una manguera rígida, de un material fuerte, por supuesto más cara que la cinta de goteo. Y estos son los goteros que también vienen de fábrica, ¿ok? Estos otros uno los coloca, vean ustedes el laberinto de este gotero. Vean ustedes, ahí ustedes ven los laberintos del gotero que hacen precisamente este flujo turbulento que va moviéndose y acarreando basuras que pudieran estar pegadas aquí. Y cuya función también es disipar energía para que la gota pueda salir a la presión atmosférica, ¿verdad? Una gota, una gota. Nunca vos vas a fabricar un gotero. Hay gente, yo he visto gente que dice, bueno, ¿qué es este reguero cuando llegas a la finca? Y la gente dice, es que yo le hice un huequito para que goteara ahí. Nunca va a salir una gota, lo que va a salir es un chorro, ¿no? La gota se forma por la disipación de energía en el recorrido del agua por este laberinto, alcanza su salida, ¿no? Y sí es a presión atmosférica, ¿no? O sea, gota, gota. Hay un ejemplo aquí de los goteros que son en la línea. Vean ustedes, ¿verdad? Otros más en la línea. Y esto que está aquí es una figurita importante. Pero primero voy a necesitar esta pizarra. Vamos a suponer que este es el terreno, ¿no? El terreno tiene estas irregularidades. Suponete eso, ¿no? Si por la razón que sea, voy a dibujar en rojo lo que pudiera ser la cinta de goteo o la manguera de goteo. Si la tiras sobre el terreno, pues esta no le queda más que tomar la forma del terreno, ¿no? Va a quedar encima y va tomando la forma del terreno. ¿Qué es lo que pasa? Estas son las partes altas, ¿verdad? En las partes altas, si vos lo que tenés es un gotero común, este gotero posiblemente en esta parte alta va a tener una gota diferente de tamaño con respecto a la que está aquí, ¿verdad? Porque hay esta diferencia de altura, ¿verdad? Esta diferencia que está aquí de altura entre este punto y este otro punto que afecta al sistema, ¿no? Vamos a decirle esto un delta H, digamos. Una diferencia de altura. Si la bomba está por aquí está la entrada del sector, pues posiblemente estos goteros de aquí van a tirar menos agua que estos de aquí, porque estos están más favorecidos por la presión y por la pendiente, ¿no? De eso hablamos. Aparte de esto, cuando el sistema pare, cuando ya la bomba deje de funcionar, pues el agua que está aquí, almacenada en este tubo, pues se va a venir para atrás por gravedad y posiblemente van a haber zonas aquí del terreno que van a estar mojadas con más agua que las que están aquí. Entonces, el crecimiento de las plantas va a ser diferente totalmente, ¿verdad? Esto sería un gotero que es común. Pero hay goteros que son compensados. Y ya voy a hacer una figurita para más o menos tener una idea de qué se trata, ¿no? Estos goteros voy a ver si logro hacer la cosa. Pueden tener una estructura como esto que tengo aquí dibujando. Esta es la estructura del gotero, ¿ok? Quiere decir que este gotero por aquí tiene un poco más de esto mismo. Sería algo como así, no sé, ¿verdad?
Bueno, se supone que sería bien bonito. Ok. Y entonces este gotero, pues aquí tiene su laberinto, ¿no? Pega a la pared. Este gotero está pegado a la pared. A la pared de la manguera, que sería esta que viene aquí. ¿Ok? Esto que viene aquí, esta es la pared de la manguera, ¿no? Hay una pared, viene pegado el gotero de fábrica. A este gotero, aprovechando esta estructura que tiene aquí, se le pone una laminita de hule. Esta laminita de hule que se mete y se inserta aquí. Se inserta aquí, ¿no? En este gotero. Quiere decir que esta laminita queda metida aquí, ¿verdad? En esta parte que voy a achurar. Y cubre todo el laberinto, ¿verdad? Cuando hay mucha presión en el sistema, esta presión empuja a esta lámina hacia el fondo, hacia la pared de la manguera, ¿no? ¿Ok? Hacia la pared, entonces, de este laberinto del gotero. Entonces, así regula la cantidad de agua que entra por el orificio del gotero, ¿verdad? Para que salga cierta gota de cierto tamaño. Cuando hay menos presión en la tubería, se distiende un poco esta lámina de hule, dejando pasar más agua, ¿ok? De tal manera que si el gotero es de un caudal, por decir algo, de 2 litros por hora, la presión, si es mucha presión, se estrangula esta entrada de agua del orificio para que dé los 2 litros por hora. Y si hay poca presión, se distiende esta lámina para que deje pasar los mismos 2 litros por hora. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que vamos a ver el comportamiento en estas láminas que están aquí, en esta lámina. Por un lado tenemos goteros autocompensados o compensados y por otro lado tenemos goteros comunes. En ambos casos, ahí vamos a tener la presión abajo, una presión ascendente, como pueden ver, ¿verdad? Empieza en 0, va por 0.5 bares y continúa. Y por otro lado tenemos nosotros el caudal, ¿ok? El caudal. En un gotero compensado, el comportamiento de este va a ser que cuando arranca y se queda en cierta presión. Más allá de esa presión, el gotero va a tirar el mismo caudal. Su comportamiento va a ser como se va a dibujar aquí ahora, así. ¿Lo ven? ¿Ok? Entonces, alcanza cierta presión de operación, pero aunque le metas más presión al sistema, va a caer la misma gota. En este caso, aquí 3.5, me imagino, ¿no? ¿Okay? Aquí en este caso, 2.5, me imagino. Entonces, el goteo, el caudal, no varía aunque varíe la presión. Son muy útiles. Cuando la pendiente es muy abrupta en el terreno y no te queda más que poner el lateral en el sentido de la pendiente, ¿verdad? Entonces, estos nos aseguran que vamos a tener el mismo caudal en cualquier parte, en las partes altas del sector o en las partes bajas. Eso es una gran ventaja. Por supuesto que estos son de un costo mucho mayor, ¿verdad? Entonces hay que ponerlos cuando uno técnicamente dice es conveniente ponerlos y no por querer ponerlos, ¿verdad? Por su parte, los goteros comunes tienen este comportamiento. Ahí está la presión, ahí está el caudal y estos tienen una relación directamente proporcional. A mayor presión, mayor caudal, como aquí se observa. Para este modelo, eso. Para este modelo, eso. Para este otro modelo, eso. ¿Ok? Entonces, observen ustedes, ¿no? Que pareciera ser que estos son ideales, ¿verdad? Así ustedes pueden cambiar la presión o lo que sea, no vamos a tener problemas porque la gota va a ser siempre la misma. Pero esto debe de
cuidarse en el momento que uno recomienda esto, porque puede salir muy caro con respecto a esto. Estos, por supuesto, son muchísimo más baratos. ¿Tenemos entendido esto entre la diferencia entre un gotero compensado y un gotero común? Está claro, ¿no? Sí, sí, profe. Muy bien. Entonces continuamos. Estos son goteros. Esta tabla es muy importante. Es muy importante, vean. Lo que tenemos aquí es tipo de cinta. Estos son marcas y tipos de cinta de una marca. En este caso es una marca que es Netafim de Israel. Y aquí tenemos la presión de entrada, la entrada en el lateral, la presión de entrada, ¿no? El caudal del gotero de fábrica, son datos de fábrica. Y aquí tenemos una serie de números que varían. ¿Los ven ustedes en esta dirección? Y estos números en blanco que están aquí son longitud máxima de lateral. La longitud máxima que nosotros podemos poner ese lateral, la cual depende del número de goteros que haya o de la separación entre goteros. Así las cosas, si los goteros hay una distancia muy pequeña entre uno y otro, en este caso 15 centímetros, pues la recomendación de fábrica es que para estas presiones y este caudal no puede ser más de 75 metros ese lateral, ¿ok? A menor número de goteros por metro lineal, o sea, a mayor separación entre goteros, pues vamos a tener más chance de hacer laterales más largos. Lo ideal o lo recomendado por experiencia es que los laterales no sean de más allá de 125 metros, que no sean de más de 125 metros, ¿no? Para que se mantenga un cierto comportamiento de caudal o de variaciones de caudal entre el primer gotero y el último gotero del lateral. O sea, en este caso, entre el gotero 1 y el gotero 272, que está así, porque es de 1 metro, ¿no? En este caso, entre el gotero 1 y el gotero que está a los 75 metros. Aquí ustedes pueden sacar cuántos goteros hay, ¿no? En la línea, ¿no? En este caso son 194 metros la tubería, lo máximo. Separados a 0.4, dividimos 149 entre 0.4 y así sabremos cuántos goteros hay en ese lateral, ¿verdad? Está claro. Estos son diferentes modelos de cintas. Esto es el Super Typhoon 100. Ese 100 lo que significa es que son 10 milésimas de espesor de pared de la manguera. ¿Ok? Es una manguera resistente. En este caso son 12.5 milésimas. En este caso son 15 milésimas. Son mangueras de larga durabilidad. Aunque una manguera, la duración de una manguera no es porque se raje menos o porque se corte menos, ¿no? Es porque sus goteros han recibido mantenimiento durante su vida útil, que así será la duración de esa manguera. Si usamos la manguera y vamos a recogerla porque ya la usamos en esa temporada y vamos a guardarla hasta la próxima temporada, esa manguera hay que lavarla, hay que limpiarla para que le salgan basuras, para que le salgan carbonatos y toda la cosa que hay metida, ¿no? Que va a formar sarros de carbonato de calcio y magnesio y que van a bloquear los goteros. Entonces hay que lavarla antes de guardarla y ya una vez lavada, pues las embobinas y las guardas donde sea, ¿no? Si no se da suficiente mantenimiento a la cinta en ese sentido, pues lo que vas a guardar, a pesar de que la cinta sea muy buena y muy cara, pues vas a guardar basura. Porque en la próxima temporada vas a encontrarte un montón de goteros obstruidos. ¿Ok? Esta tablita es muy importante porque la vamos a usar nosotros para diferentes marcas, obviamente, ¿no? ¿Ok? La vamos a utilizar o es una herramienta importante en el diseño de un sistema de riego por goteo, ¿verdad? Es muy importante. No solamente estoy hablando de goteros. Hay tablitas como esta para microaspersores o nebulizadores también, ¿verdad? Que te dicen, a ver, de cuánta presión en la entrada, cuál es el caudal que tiran y cuánto es el máximo número de microaspersores que puede ir en una línea de gotero, o de una línea, perdón, de este sistema de riego, así sea su longitud máxima.
¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Ok? Esas tablas existen, las hay en la internet, las hay en todo lado, las hay el fabricante, ¿verdad? Y son herramientas útiles para el diseño propiamente. Es muy útil eso. Determinar la longitud máxima lateral de riego es un acto fundamental en el diseño de un sistema de riego. Y en la operación, obviamente, ¿no? Y hay diferentes tipos de goteros, ya nos hemos referido un poquitito a esto. Lo importante aquí es que cuando son cintas de goteo, estas vienen con los goteros ya extrusados de fábrica, y esos goteros vienen a 20 centímetros, a 30, 40, 50, 75, a 1 metro, vienen de fábrica, ¿verdad? Entonces, aquí no hay nada que hacer. Uno tiene que seleccionar con cuál cinta va a trabajar, procurando que haya una franja humedecida, ¿verdad? Y después de esto, pues a partir de eso uno hace el diseño. A diferencia de aspersión, recuerden que en aspersión uno seleccionaba el aspersor o selecciona el aspersor como a mitad de camino del diseño, ¿verdad? Cuando hablamos de goteros y microaspersores, uno selecciona la cinta con la que va a trabajar desde el primer momento. Es el primer acto que uno hace. Voy a trabajar con cinta cada 30 centímetros, cada 20 centímetros, etc. La cinta es más cara por el número de goteros que tenga, no por el caudal. ¿Okay? Por ejemplo, vos puedes tener una cinta con goteros que dan un caudal de 2 litros por hora y separados cada 30 centímetros, y puedes tener una cinta con goteros separados cada 15 centímetros, que dan igual 2 litros por hora cada uno. Será más cara la de 0.15 porque en su fabricación se utilizaron mucho más goteros que en una cinta de 30 centímetros. Ni qué decir de una de 40 centímetros o de 50, ¿verdad? ¿Okay? Es por eso que las cintas son más caras, por el espesor de pared y por el número de goteros que tengan. ¿Está bien? ¿Cómo es que se distribuye el sistema en el campo? Bueno, igual que lo que hemos visto nosotros hasta ahora, ¿no? La tubería principal debe colocarse de tal forma que tenga la menor longitud y que trate de llegar a la mayor parte posible del terreno, ¿no? Por una cuestión de costos, por una cuestión de operación, ¿no? De fricción, ¿verdad? Entonces debe ser la de menor tamaño, ¿ok? Y en terrenos con declive, pues lo lateral de riego debe colocarse sobre la curva a nivel. Nada nuevo para nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Y el criterio puede variar si se emplean goteros autocompensados o compensados, como ya lo dijimos, ¿no? ¿Ok? Una cinta de goteo con goteros regulares que no son compensados, pues deben ir sobre la curva de nivel. Pero una cinta o manguera con goteros autocompensados pueden ir a favor de la pendiente. Ya esto lo hablamos, ¿verdad? El cabezal, que la línea principal sea la menor longitud, ya lo hablamos. Siempre, cuando hablamos de un sistema de riego por goteo, tenemos que dividir el área del terreno en diferentes secciones o sectores de riego. La forma ideal del sector es cuadrada, pero a veces uno tiene que acomodarse a como el terreno se lo permita, ¿verdad? Hay a veces terrenos que parecen amebas, y entonces uno ahí tiene que irse acomodando como quiere, ¿verdad? Todo se puede hacer, todo se hace. Al final vos sos el diseñador y se hace lo que vos decís y punto. Se respeta, ¿no? ¿Ok? En cultivos de ciclo corto, aquí quiero tomarme un minutito. En cultivos de ciclo corto, voy a borrar esto. Lo que ocurre es lo siguiente. Imaginemos, por ejemplo, cultivo de chile dulce o de tomate, ¿ok? Usualmente estos cultivos se ponen en hilera. Voy a tratar de dibujar esto como si fuera la hilera. Esta es la hilera del cultivo, ¿de acuerdo? Esta es la hilera del cultivo. Por aquí viene la cabecera de la cosa y al fondo allá está, ahí está el fondo, ¿no? Ok. Si esta es la hilera y aquí van las plantas, esto verde son las plantas,
Entonces, cuando uno va por allí, por la calle y va visitando fincas, uno se da cuenta que voy a dibujar con rojo lo que sería una cinta. Lo verde es la hilera de cultivo, ¿no? Aquí, en este caso. Lo rojo sería la cinta. Entonces, y vas viendo que aquí ponen una cinta, pero también ponen otra cinta a la par, ponen una doble cinta, ¿verdad? Y entonces, si esta cinta tiene goteros, la distancia entre goteros que sea de 20 centímetros, por ponerle un valor, entonces nosotros podemos saber cuántos goteros hay en esta hilera, ¿no? Si esta hilera mide 70 metros, por decirte algo, si esto mide 70 metros, ¿cuántos goteros hay? Pregunta para ustedes. ¿Qué tendríamos que hacer? Dividir la longitud del lateral entre la distancia entre goteros. En efecto, entonces, si fuera de 70 metros y los goteros están a 20 centímetros uno y otro, ¿cuántos goteros hay en esa línea? 350. 350. Ok, dividiste 70 entre punto 20 y hay 350 en efecto, ¿verdad? Ok. Entonces aquí tenés una cinta y quizás este gotero tenga un caudal, digamos que el caudal de este gotero sea de 2 litros por hora. ¿Ok? Entonces, el agricultor viene y dice, esto es típico, es común, esto hasta que da cólera, ¿verdad? Porque cuesta erradicar esa idea. Y dice, oiga, ¿usted por qué pone 2 cintas? Y entonces el productor dice, es que para regar más rápido. Tiene razón. Si ocupas poner aquí cierta lámina y pones 2 cintas, pues entre las 2 echan más agua y entonces el tiempo de riego se reduce. Tiene toda la razón. Pero puedes optar por un gotero que tire más caudal y así puedes eliminar esta cinta, ¿no? Puedes eliminar una cinta. Da más caudal porque estás haciendo lo mismo. Puedes poner un gotero con un caudal de 4 litros por hora y ya tenés ese mismo efecto porque este era de 2, ¿verdad? Y así estás pagando nada más una cinta, una sola cinta. ¿Quién estimula esto? ¿Quién creen ustedes que estimula la idea de poner 2 cintas? ¿Quién creen ustedes que puede ser quien estimule que el agricultor ponga 2 cintas? El que vende las cintas. El Claro, vendedor. claro, el vendedor, el que vende las cintas, correcto, ¿no? Porque está vendiendo el doble de cinta, por Dios, ¿verdad? Y en este juego entra el productor y no despierta, y no despierta, y no despierta, y no despertó, porque él cree más en lo que... Profe, y más si usted es mujer y usted llega a la ferretería, le quieren vender de todo. ¿De veras? ¿Por qué? ¿Qué has visto ahí? ¿Qué? Sí, no sé, yo siempre voy como a hacer mandados, a buscar tornillos o lo que sea y siempre me quieren vender cosas que ni sirven. Una vez para unos bombillos, me querían vender así casi que un balastro, pero bueno, Eh, bueno, pues hay que... Eso es cierto. A mí me ha pasado con fertilizantes. Quieren meterle a uno llega con lo que sabe que tiene que pedir o cotizar y le dan otros nombres y piensan que uno no sabe nada y uno les Exacto, dice, no, es esto, esto y esto, y hasta les llega a caer mal, pero es que lo agarran de tonto a uno, tratan de exacto. agarrarlo de tonto. Está bien, no hay que dejarse. Ninguno tenemos que dejarnos. ¿Por qué razón? Exactamente lo has dicho, ¿no? Nosotros sí sabemos lo que tenemos que ir a comprar. Yo lo mencionaba con los aspersores, o no sé si lo mencioné, ¿verdad? El aspersor que hemos seleccionado es tal. Y vos llegas a donde el que vende los aspersores y él trata de venderte otra cosa, ¿no? Mire, no, el que necesito es tal porque necesito esa presión y ese caudal. ¿Lo tiene o no lo tiene? Y si no, pues me voy, ¿verdad? ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, miren esto. Vean el panorama. Está claro el por qué y está claro el panorama, ¿verdad? Ok, ahora vamos a poner esta situación. Observen ustedes lo siguiente. Y hagamos unos números para que veamos por dónde se mueve este negocio. Voy a pensar en este momento en una plantación de melón. ¿Ok?
el melón se siembra usualmente, por lo menos en nuestro país, a una distancia entre hileras de 1.8 metros. ¿Ok? Entonces, si vos tenés una hectárea, vos calculás el número de hileras dividiendo pues 100, que son los 100, si la hectárea es perfecta, 100%, pues dividir 100 entre, en este caso, 1.8, ¿no? Y ahí te da el número de hileras por hectárea, ¿cierto? En este caso, ¿cuánto es? 100 entre 1.8. 55,5. 55.5 hileras. ¿Ok? Eso es 55.5 hileras. Si la hectárea es perfecta, porque un lado tiene 100 y el otro lado 100, ¿cuántos metros de cinta van aquí? Serían 55.5 hileras, vamos a poner una H, multiplicado por ¿cuánto? ¿De cuántos metros sería cada hilera esta en una hectárea perfecta? 100 metros, ¿verdad? Ok, entonces esto nos da a nosotros aquí, mi alma, aquí. Esto nos da a nosotros, 55% nos va a dar 55, 5 y un 0 más, ¿verdad? Ok, de metros. Ok. Así es lo que ponen, 550, o sea, 5.55 kilómetros de cinta en una hectárea. Eso es lo que gastan en cinta la gente que produce melón. Y ya que si vos tenés, pues, 700 hectáreas, vamos a poner 750 para que no quede tan lindo el número, ¿no? Y tenés 750 hectáreas, entonces vas a tener que comprar ¿cuánta cinta? 750 por 555. ¿Y esto cuánto nos da? ¿Cuántos metros? Decime. Sí, Cecilia. 5.550 por 4 millones. 4 millones. ¿Qué más? 162.500. Metros de cinta. ¿Ok? Esto es la cantidad de cinta que tenés que comprar, que tenés que poner y que tenés que comprar, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Miren, ¿qué pasa? Que no se mueve esto. Aquí. Ahí. Bueno, ok, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hay que poner allí, ¿no? Ok. Cada rollo trae más o menos unos 2.500 metros. Entonces, esta cosa habrá que dividirla entre, digamos, 2.500 metros. Y así sabremos cuántos rollos hay que comprar. ¿Cuántos rollos serían? 1.665 rollos. Así. Así como. Sí, eso me da a mí. ¿Ok? ¿Alguien más le dio eso? ¿Ok? Bien. Yo también, profe. Ok, perfecto. Si cada rollo vale, ponerle a esto en colones, vamos a ver si en colones que valga 75.000 colones cada rollo. Si quieres manejar los números en dólares, pues ahí lo manejarás, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la inversión total aquí? Solo en cinta. 124 millones. 124 millones y un poco, me imagino. 875.000. Así, 124 millones de colones en cinta para 750 hectáreas. Esto es una fortuna, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué tal si ellos sí se dejaran engatusar y compraran la idea del vendedor de que son 2 cintas? Serían 250 millones de colones, ¿verdad? No lo hacen porque ellos saben a quién engatusan, ¿verdad?
Ellos saben a quién engatusan. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? No digo que todos los vendedores, ¿verdad? No lo digo, y que va a quedar constando en esta grabación, ¿verdad? Pero sí una gran cantidad de gente inconsciente que hace esta cosa, ¿verdad? Es mejor entonces comprar una cinta que tenga un gotero con más caudal, porque no será por el caudal por el que la cinta sea más cara, es por la cantidad de goteros, como he mencionado antes, ¿verdad? ¿Ok? En el caso de la gente de melones, pues ellos compran cada vez más cinta, la mayoría, ¿verdad? Cinta que sea de menos calibre, de espesor. Por ejemplo, hay cintas de 4 milésimas, de 6, de 8, de 10, de 12 y tal más, ¿verdad? Para abajo, ¿no? Usualmente, esto sí sería milésimas de pulgada. Milésimas de pulgada, ¿no? Usualmente esta es la cinta que nosotros conseguimos para tomates, para esa cinta que uno usualmente se encuentra en las plantaciones, ¿verdad? Pero los melones, como son inversiones tan altas, ya las vemos aquí, pues lo que hacen es comprar cada vez más cinta de menor espesor de pared, o sea, de menor de resistencia, porque saben que las van a utilizar una temporada y ya las desechan, ¿verdad? Esa es la cintilla que mucha gente va y recoge porque ellos son de desecho. Entonces, un agricultor que no quiere comprar cinta va y le regalan esa cinta en la puerta de la finca y se la lleva para su casa, ¿verdad? Pero en estos casos, estos precios quizá no sean así como les estoy apuntando, porque ellos cada vez compran cinta de menor resistencia, o sea, cinta de espesor de pared más pequeñito cada vez, ¿verdad? Entonces yo no sé si con ese ejemplo quedó claro el porqué de esto que yo estoy mencionando aquí, ¿verdad? ¿Ok? Ahora sí, si son frutales, por ejemplo, estamos hablando de cultivos de una línea, ¿verdad? Sí, cultivos de ciclo corto. Melón es uno de esos, el tomate es uno de esos, el chile, casi todos los cultivos que conocemos. Pero si vos vas a sembrar papayas, si vas a sembrar cítricos, en donde el sistema de raíces es mucho más vigoroso, explora más, se extiende más horizontalmente en el terreno, entonces sí, y si vas a usar goteo, vas a tener que preferiblemente poner 2 cintas de goteo o 2 laterales de riego, uno a cada lado de la hilera, para que pueda así llegar el agua a mayor área en donde se encuentran las raíces, ¿verdad? Espero que esto haya quedado claro. ¿Okay? Por eso al final dice, para frutales se utilizan normalmente 2 laterales por hilera. ¿Okay? O un lateral con ramificación. Esto es así, por ejemplo, ¿no? Esto se refiere a, por ejemplo, esto que tengo aquí, esto que voy a dibujar aquí, es la línea de manguera, por ejemplo. Y por otro lado, esto verde que voy a poner aquí, pueden ser los árboles, ¿no? Estos son los árboles, las plantas, cierto árbol. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Usualmente lo que vos tenés es de la manguera esta, que se utiliza como línea de distribución, vos pones una manguerita adicional del mismo diámetro. Aquí le pones un tapón en este punto y aquí le insertas goteros de parche a cierta distancia, goteros de parche, de manera que a una planta pues le estás poniendo varios goteros. Pero aquí la distancia que hay entre un árbol y otro, que perfectamente pueden ser 10 metros, como en el caso de algunas plantaciones de mango, por ejemplo, pues en esta parte de aquí de la tubería no estás botando agua, ¿verdad? De la plantación no estás botando agua. Se concentra en la otra manguera que viene por aquí. Esto es un sistema que, bueno, los mexicanos le llaman rabo de cochino, rabo de cerdo, ¿no? Rabo de chancho, no sé cómo quieran llamarle, ¿no? Okay, rabo de puerco, no qué sé yo, todas esas cosas. Y entonces esto es una manera de hacerlo. La otra es, si aquí va la plantación, la línea de la plantación, y es papaya, por ejemplo, pues entonces le pones una cinta de riego, pues a ambos lados
de la línea de plantación. Con eso te aseguras una zona humedecida perfecta aquí entre las dos líneas y la planta pues va a tener absorción suficiente de agua en ambos ejes del crecimiento de la misma. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? Eso fue lo que nos mostró en Olivo, ¿verdad? Sí, no, en olivo, sí, es un poco parecido. Es un poco parecido. ¿Dónde está la cosa? ¿Qué hice? Aquí. Estamos viendo esto, ¿verdad? Ok, en olivo fue diferente. En olivo aquí está la planta de olivo, por ejemplo, que sea esta. Ya vieron que el olivo tira como troncos, ¿verdad? Tira como troncos. Entonces puede ser que por aquí venga la línea de manguera y entonces aquí vos pones una manguera, una sola manguera y en el extremo un gotero, ¿no? Aquí otra línea, ¿ok? Otra manguera y en el extremo otro gotero. Y aquí otra, por decir algo, y en el extremo otro gotero, ¿no? También puede ser que pongas goteros aquí, ¿verdad? Pero son varias líneas, Aquí las variantes, uno como diseñador, vos como diseñador, las pones, ¿verdad? O sea, la inspiración que vos te... Recordemos esto, no sé si lo mencioné en algún momento, ¿no? El diseño del riego es una cosa de momento, es de inspiración. Vos hoy haces un diseño de un sistema de riego, ¿ok? Y claro, te va a costar mucho y por eso lo dejas así. Pero si mañana, aunque fuera por deporte, querés volver a repetir ese diseño, posiblemente lo haces diferente. Nunca le queda igual a uno el diseño. O utiliza un gotero diferente, o utiliza un arreglo diferente para colocar los goteros. En fin, es una cosa de inspiración. Así es como yo lo digo. No sé si otros colegas lo compartirán, pero para mí es eso, ¿no? Entonces, no sé si esto queda más o menos claro, ¿no? ¿Ok? Ustedes me dicen si eso queda más o menos claro. Y esto es en cuanto a distribución de la línea del sistema de riego en el campo, ¿no? En el campo eso es lo que ocurre. Al final, lo que tenemos es algo como esto, ¿no? El cabezal de riego, por allá. Una línea de conducción, que sería esta, la tubería principal. Aquí puse un codo, puse que aquí haya una T y aquí deriva a este sector, pero que si este sector se cierra, el agua continúa a otro sector por la T esta que está aquí. Está la válvula del sector, ¿verdad? La llave del sector. Si vos la abrís, prácticamente todo empieza a regar al mismo tiempo, ¿verdad? Porque la velocidad del agua es muy alta, o le habrás definido la velocidad con los cálculos de área por velocidad, ¿verdad? Habrás visto la velocidad que hay. Tiene la tubería del sector, que es de donde salen los laterales de riego, y ahí están los laterales de riego, y finalmente, pues, los goteros que van en cada uno de los laterales. Estos son los componentes del sistema. Más o menos cosas irán en el cabezal de riego, más o menos cosas irán en el campo, válvulas, por ejemplo, de aire, en el cabezal de riego, pues inyectores, y si no, también te puedes traer el inyector de fertilizante aquí y aplicas el fertilizante en el propio sector. En fin, hay muchas variantes que uno puede, si quiere, hacer, ¿verdad? ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta aquí en este punto. Profe, Sí. estaba viendo que en la Fire Madrid lo pasaron por Canal 6, están implementando un inyector de fertilizante automatizado. No sé si Ajá. sabe eso. Sí, no sería nada raro que yo lo haya instalado, ¿no? Ahí yo puse un inyector de fertilizante de entradas múltiples y la inyección de fertilizante, si el sistema de riego es automático, o sea, tiene un timer, válvulas eléctricas y todo eso, que son cosas rutinarias de instalación, ¿verdad? Y si vos le aplicas, le incorporas un inyector de fertilizante, pues vos puedes automatizar la inyección de fertilizante también, ¿verdad? Es cuestión de que inicie a los momentos que vos querás, en fin, ¿verdad? Cuando se inyecta fertilizante con un dosificador, hay varios, cuando hablamos de fertirrigación, hay fertirrigación proporcional y fertirrigación no proporcional. La fertirrigación proporcional es
cualitativa, o sea, es inyección de fertilizante de calidad. Todo el tiempo que mandas agua para riego, todo el tiempo el agua va tratada con fertilizante. La inyección no proporcional se hace inyectando cierta cantidad de fertilizante por área, ¿verdad? Si ocupas vos, por ejemplo, aplicar 2 kilos de potasio por hectárea, por decir algo, ¿no? Entonces vos preparas una solución, la diluís en cierta cantidad de agua, que es la necesaria, de acuerdo con el factor de dilución de esa especie de fertilizante. Preparas tal vez un tarro ahí con 10 litros de solución ya fertilizante, y esos 10 litros en donde van los 2 kilos de lo que sea de potasio que querías aplicar, pues lo conectas al sistema, está regando, abrís llaves y mandaste al campo esos 2 kilos de fertilizante. En el caso de eso es inyección no proporcional o cuantitativa. Mandas una cantidad para el campo. En la cualitativa, vos inyectas todo el tiempo que el sistema esté mandando agua, todo el tiempo el agua va tratada. Y entonces ya medís las concentraciones en partes por millón, por ejemplo. Tantas partes por millón de calcio, tantas partes por millón de potasio, tantas partes por millón de nitrógeno o lo que sea, ¿no? Son conceptos diferentes, ¿verdad? Para eso hay dispositivos para inyección de fertilizante que son propios para un caso o para otro. Por ejemplo, hay máquinas, el inyector de fertilizante más básico es el Venturi. No sé si ustedes han visto un Venturi, ¿no? Si conocen un Venturi, un inyector Venturi. Creo que no, profe. No. No, ok, entonces vamos un momentito. Vamos un toquecito aquí. Un Venturi, voy a borrar esto que está aquí. Un Venturi es un dispositivo hidráulico que se ha adoptado, porque ya está inventado desde hacía muchos años, ¿verdad? Que se ha adoptado para la inyección de fertilizante. Un inyector Venturi es una cosa que es, caray, voy a tratar de dibujarlo, ¿no? Okay. Profe, es como el que usted envió mostró ahora, perdón. Que No, nos dijo que luego teníamos. no, ese es un inyector AMIAD. Ese es de fabricación israelí. Un inyector Venturi es una cosa que es un cuerpo usualmente negro, de color oscuro, pues negro, ¿verdad? Que tiene esta forma. Vamos a ver si lo trato de dibujar aquí de alguna manera, pero que usualmente es así. Aquí viene una cosa que es su cuerpo, ¿verdad? Tiene rosca, usualmente es rosca interna, ¿ok? Y es una cavidad, ese es el cuerpo, pero tiene un conducto, un único conducto, ¿no? Que es como así. Y este inyector hace esto. ¿Ok? Es una cosa que hace como así. ¿Ok? Toda esta parte es parte constitutiva del aparato, ¿no? Lo que le da cuerpo al aparato es una cosa redonda, circular, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí tiene entonces una zona de ingreso de agua que es de menor longitud que la otra. Esta es una zona convergente. Vamos a llamarla, ponerle conv aquí. Y esa es una área que es divergente, ¿no? Divergente. Ahí dice eso. Créanme que ahí dice eso. ¿Ok? Cuando vos tenés el Venturi, por aquí le metes cierto caudal que viene a cierta, aquí esto es una flecha, ¿no? ¿Ok? Ese caudal que viene a cierta presión, ¿verdad? ¿Ok? Entra por aquí. Entra por esta sección que es convergente, o sea, esta sección es más cortita y lo que hace es reducir el diámetro dramáticamente. Aquí lo ven. Se reduce el diámetro dramáticamente. ¿Qué creen ustedes que pasa con el caudal? El caudal es el mismo, ¿verdad? El caudal es el mismo.
entra por aquí y se encuentra con que cada vez es menor el diámetro. ¿Qué va a pasar aquí entonces? A ver, pensemos en la ecuación de continuidad para explicar aquí lo que pasaría. ¿Se acuerdan de continuidad? Es área por velocidad, ¿no? Si el caudal es el mismo, pero el área disminuye aquí dramáticamente, entonces, ¿qué pasa? Pues la velocidad aumenta dramáticamente también, ¿verdad? ¿Ok? Si esto se le pone aquí una manguerita y aquí tenemos un recipiente, ¿ok? Al aire libre, ¿verdad? O sea, sin presión. Aquí es la presión atmosférica nada más, está destapado. Y aquí tenemos la manguerita y le ponemos un pasconcito aquí. Pues aquí lo que va a pasar es que el agua va a pasar a una velocidad vertiginosa en esta dirección, ¿verdad? Como pasa a gran velocidad, lo que va a ocurrir es que va a formar un vacío, no hay chance de que entre agua por aquí, ¿verdad? Sino más bien de que se forma un vacío y arrastra ese vacío la solución que está en ese tanque a través de esa manguera. Y esta va al campo. Ya. ¿Ok? Eso es lo que hace este aparato. Esta es la forma del mecanismo de funcionamiento del Venturi. ¿Está bien? Esta es la forma de funcionamiento del Venturi. ¿Ok? Es un dispositivo negro. Ustedes lo identificarán muy fácilmente. Caray, para la próxima sesión yo les puedo traer fotos de un Venturi. O traigo un Venturi y se los enseño aquí. Pero eso es lo que hace, ¿no? Eso es lo que hace. ¿Qué es lo que pasa? Que uno aquí se ocupa 4 kilos de nitrógeno, entonces, pues mete los 4 kilos sólidos aquí, los diluye en agua, de acuerdo con su solubilidad de la especie, sea nitrato de amonio o lo que sea, lo mete aquí, ¿verdad? Lo diluye y cuando usted va a inyectar, pues el sistema está funcionando, usted obliga al agua a pasar por el Venturi, o sea, hay un desvío con una llave, desvía el agua para acá, hace que el agua pase y que forme todo este concepto hidráulico aquí. Y entonces lo que hace es chuparse estos 10 litros de agua, por decir algo, que están aquí en este tarro, ¿no? Y se los chupó y los mandó para el campo. Mandó 4 kilos de nitrógeno al campo en 3 minutos. Caramba, esto es una ventaja, ¿no? Los otros dispositivos son, bueno, entonces el Venturi, que es lo que yo quería decirles, el Venturi es el más primitivo de los inyectores de fertilizante. Sin embargo, es el principio que se usa en las máquinas de fertirriego más sonadas del mundo y más costosas, ¿verdad? Lo que tienen son brazos de tubos que vienen de una batería de tanques en donde está disuelto, aparte el calcio, el nitrógeno, el potasio, cada cosa en un tanque, ¿no? Conectados a sus sendos Venturis, y entonces esa máquina chupa todo al mismo tiempo y ya lo inyecta al sistema, ¿no? Son máquinas carísimas. Estamos hablando de, pueden ser de $30,000, ¿verdad? O más, ¿verdad? Por supuesto que hay de diferente escala, ¿no? Ahí en Fabio yo puse uno que es de 3 brazos, de un inyector de inyección múltiple de 3 brazos, ¿no? O sea, para 3 sustancias, ¿verdad? Diferentes, que pueden ser, si quieren, solución nutritiva A, nutritiva B y calcio, por ejemplo, ¿no? Cualquier cosa es, en fin, las aplicaciones que sean. No sé si ese fue el que viste me sería bonito que me pasaras el link de eso para darle una repasada. Lo cierto es que ahí yo instalé una máquina de riego para brazos múltiples para meterla ahí y es riego automático. Puse el sistema de riego automático y esa máquina de inyección múltiple ahí, ¿verdad? No sé si es para que te refieres, pero bueno. Sí, ya mandé ahí el link y de hecho me parece que decían que era igual basado en Venturi. Bueno, ok, eso es. Pues si es la misma máquina, pues esa la puse yo. Ahí te lo confirmo ahora que lo vea. En fin, eso es un Venturi, ¿verdad? Hay dosificadores, lo que sea. Si ustedes quieren, los invito con mucho gusto y les doy extracurricularmente una clase para que no se vayan en el vacío con esto, sin este concepto de fertilización, ¿verdad? La decisión la tomarán ustedes.
Bueno, pues miren, vea, eso por ahí va la cosa y por aquí vamos, ¿verdad? Todos los chunches del sistema de riego. Aquí lo que sigue es empezar a hablar de la agronomía del riego por goteo. Evapotranspiración, cosa que ustedes saben, y esos detallitos antes de llegar a la parte hidráulica aquí, ¿verdad? Ya son las 12 y casi la 1. No voy a fastidiarlos más en domingo, ¿ok? Pero no sería nada raro que los moleste esta semana para ver si metemos algo más antes de la última clase que yo creo que vamos a tener, que va a ser la del próximo sábado, ¿ok? Pues si no, ahí nos acomodamos. Nada más, lo siento, es mi deseo dar un poco más de mi parte, ¿no? Las circunstancias, ni para qué repetirlo, nos lo han impedido, ¿verdad? Entonces, paremos aquí. Yo me comunico con ustedes en el transcurso de la semana entrante a ver cómo están de tiempo para ver si podemos hacer una sesioncita más como esta de aquí al sábado, al viernes, perdón. ¿Está bien? Igual, ¿Listo? si Bueno, pudiera ser como del miércoles en adelante, es que tenemos una entrega final el martes, entonces ok. Está bien, me parece muy bien. está pesadillo. Está bien, no hay problema con eso, con mucho gusto. Gracias. Entonces, no sé si alguien tiene un comentario final, si no, para despedir. ¿Ok? Pues entonces, la próxima sesión empezamos con evapotranspiración. ¿Bien? Y muchas gracias por atender a este llamado de urgencia y que disfruten de lo que resta de este domingo, porque ya perdimos una buena parte del domingo, ¿no? Para descansar. Que esté muy bien, nos ponemos en contacto esta semana. ¿Está bien? Bueno, profe, Chao. pura vida, hasta luego. Hasta Chao, luego. profe, muchas Chao. gracias. Hasta luego. Que estén bien. Adiós. Chao a todos. Adiós. Chao.